La inteligente señora Straithwaite, de Ernest Bramman. El señor Carlyle había llegado a The Turrets de muy buen humor. Todo en él, desde sus inmaculadas polainas blancas hasta la selecta gardenia que llevaba en el ojal, desde la enérgica decisión con la que dio los pasos hacia la puerta principal hasta la bulliciosa importancia con la que había dejado a Parkinson a un lado en la puerta de la biblioteca, proclamaba importancia y las excelentes relaciones que mantenía consigo mismo. «Prepárate, Max», exclamó. «Si te insinuara un caso de excepcional delicadeza que sin duda te interesará por sus posibilidades románticas...» «Sería muy receloso. 10 contra 1, a que sería un misterio de joyas», aventuró Carrados, mientras su amigo se detenía sin revelar el tema de su comunicación, a la manera de un joven curioso con un bombón prometido a sus espaldas. «Si le diera más importancia al asunto, me vería obligado a concluir a regañadientes que el caso implicaba un escándalo social relacionado con un collar de perlas de valor incalculable». El señor Carlyle puso mala cara. «Entonces, ¿está en los periódicos después de todo?», dijo con aire de decepción. «¿Qué hay en los periódicos, Luis?» «Alguna pista sobre el seguro fraudulento del collar de perlas de la honorable señora Straithwaite», respondió Carlyle. «Es posible», admitió Carrados, «pero hasta ahora no lo he encontrado». El señor Carlyle miró fijamente a su amigo y, acercándose a la mesa, la golpeó con la mano con un golpe sorprendente. «Entonces, ¿de qué diablos está hablando, si se me permite preguntar?», preguntó cáusticamente. «Si no sabe nada del asunto Straithwaite, Max, ¿a qué otro caso de collar de perlas se refiere?». Carrados adoptó el aire de suave desdén con el que frecuentemente se disculpaba por ser un ciego que se atrevía a hacer un descubrimiento. «Un filósofo hizo una vez una observación». «¿Tenía algo que ver con el collar de perlas de la señora Straithwaite, la honorable señora Straithwaite? Y déjame advertirte, Max, que he leído mucho sobre Mill y Spencer en ocasiones especiales». «No eran Mill ni Spencer. Tenía un nombre alemán, así que no lo mencionaré. Hizo la observación que, por supuesto, reconocemos como un lugar común, obvio, una vez que se ha expresado, de que para tener un conocimiento preciso de lo que un hombre hará en cualquier ocasión, solo es necesario estudiar una única acción característica suya». «Totalmente impracticable», declaró el señor Carlyle. «Por lo tanto, sabía que cuando hablabas de un caso de interés excepcional para mí, lo que realmente querías decir, Luis, era un caso de interés excepcional para ti». El repentino silencio pensativo del señor Carlyle pareció admitir que tal vez hubiera algo de cierto en el asunto. «Al aplicar casi inconscientemente la misma regla útil, me di cuenta de que un misterio relacionado con un valioso collar de perlas y una bella joven de la alta sociedad sería el que más atraería a tu imaginación romántica». «¿Romántico? Yo romántico. 35 años y agente de investigación privada. Eres positivamente febril, Max». «Incurablemente romántico, o ya lo habría superado, de la peor clase». «Max, este puede resultar un caso muy importante e interesante. ¿Te lo tomarás en serio? Los casos de joyas rara vez son importantes o interesantes. Los misterios de los collares de perlas, en 9 de cada 10 casos, surgen del miasma de la pretensión social. Y la competencia insulsa y solo afectan a personas que no importan en lo más mínimo. Lo único atractivo de ellos es el nombre. Son tan áridos de originalidad que un liño criminólogo podría clasificarlos con absoluta delicadeza. Te diré una cosa. Elaboremos una serie de tablas que den la solución a todos los casos posibles de collares de perlas durante los próximos 21 años.
Haremos cualquier cosa mortal que quieras, Max, si permites que Parkinson me administre un bromo-seltz y luego me permites reunirme con los funcionarios del seguro directo sin ruborizarme. Durante 3 minutos, Carrado se abrió paso con precisión entre los muebles mientras paseaba por la habitación en silencio, pero con indecisión en el rostro. 2 veces su mano fue hacia un libro de tapa dura que estaba sobre su escritorio y 2 veces lo dejó intacto. ¿Ha estado alguna vez en la Casa de los Leones a la hora de comer, Luis?, preguntó abruptamente. En un pasado muy remoto, posiblemente, admitió el señor Carlyle con cautela. A medida que se acerca la hora, es imposible interesar a las criaturas con otra sugerencia que la de la carne cruda. Llegó un día demasiado tarde, Luis. Tomó el libro y lo pasó hábilmente a las manos del señor Carlyle. Ya he olido la sangre y he saboreado en la imaginación el placer de arrancar bocados selectos de otros animales igualmente obsesionados. Catálogo de monedas griegas y romanas, leyó el caballero. Se venderá en subasta en el Hotel Drouet, París, sala 8, el 24-25 de abril, etc. Se volvió hacia las placas de ilustración fotograbado que daban un aire al volumen. Esto es un acontecimiento, supongo. Es el tipo de dispersión que tenemos aproximadamente una vez cada 3 años, respondió. Rara vez voy a las pequeñas ventas, pero ahorro y luego me doy una semana de orgía. ¿Y cuándo te vas? Hoy, en el barco de la tarde, a Folkestone. Ya he alquilado habitación en St. Mascot. Lamento que haya caído tan inoportunamente, Luis. El señor Carlyle estuvo a la altura de las circunstancias con una demostración de sentimientos extremadamente caballerosas, que tenía el mérito adicional de ser completamente genuina. Mi querido amigo, sus disculpas solo sirven para recordarme cuánto le debo ya. Buen viaje, y lo más deseable de... tal vez sería más seguro decir de Kimmons para su colección. Supongo, reflexionó Carrados, que este negocio de seguros podría haberle llevado a otras conexiones rentables. Eso es completamente cierto, admitió su amigo. Hace tiempo que lo intento, pero no pienses más en ello, Max. ¿Qué hora es?, preguntó Carrados de repente. Las 11:25. Bien, ¿algún idiota entrometido ha hecho arrestar a alguien? No, solo son... No importa. ¿Sabes mucho del caso? Prácticamente nada todavía, por desgracia. Vine... Excelente. Todo está de nuestra parte. Luis, no iré esta tarde. Iré en el barco nocturno desde Dover. Eso nos dará 9 horas. ¿9 horas? Repitió el desconcertado Carlyle, sin atreverse apenas a poner en su mente la escandalosa inferencia que transmitían las palabras de Carrados. 9 horas completas. Un estuche de collar de perlas que no puede dejarse, al menos inmediatamente después de 9 horas de trabajo, requerirá una columna para sí mismo en nuestro gráfico. Ahora, Luis, ¿dónde está esa compañía de seguros directos? Carlyle había permitido que su amigo ciego lo convenciera de emprender, como le pareció al principio, muchas empresas locas. Pero ninguna, a la luz de su propia experiencia, parecía tan condenada al fracaso como cuando a las 11:30 Carrados ordenó que su equipaje estuviera en el andén de la estación Charing Cross a las 8:50. Y luego se dedicó con alegría a la tarea de dilucidar el misterio del collar de perlas de la señora Straywaite en el intervalo. La oficina central de la compañía de seguros directos e intermedios resultó estar en Victoria Street. Gracias al coche más rápido de Carrados, entraron en el edificio cuando los relojes de Westminster estaban dando las 12. Pero durante los siguientes 20 minutos estuvieron consignados en la oficina general mientras el señor Carlyle se enfureció y exhibió su reloj ostentosamente. Por fin un empleado se bajó del taburete por el tubo de comunicación y se acercó a ellos. «Señor Carlyle», dijo, «el director general lo recibirá ahora, pero como tiene otra cita dentro de 10 minutos, le agradecerá que haga su trabajo lo más breve posible. Por aquí, por favor». El señor Carlyle se mordió el labio ante la pomposa formalidad del mensaje,
pero era demasiado experimentado para malgastar palabras al respecto, y con un simple gesto de la cabeza siguió a su amigo, guiándolo hasta que llegaron a la habitación del director. Pero, aunque se dejaba llevar por las circunstancias, estaba lejos de ser despreciable cuando quería causar una buena impresión. El señor Carrados ha tenido la amabilidad de asesorarnos sobre este pequeño asunto, dijo, con los toques necesarios de deferencia y condescendencia que era imposible pasar por alto o resentir. Desafortunadamente no puede hacer mucho más, ya que tiene que partir casi de inmediato para dirigir un caso importante en París. El director general no transmitió ni en su persona ni en sus modales la vivaz precisión que su mensaje parecía prometer. El nombre de Carrados le sonó familiar, algo un poco alejado de la rutina de su negocio y por lo tanto un asunto sobre el que no podía doblegarse. Continuó de pie cómodamente frente al fuego de su oficina, compensando con una benignidad tolerante de su mirada dura y bulbosa la privación física que su actitud implicaba para sus visitantes. París, Dios mío, gruñó, algo de su estilo que Francia pueda quitarnos desde los días de... ¿cómo se llama? Vidocq, ¿eh? Un tipo listo, ¿qué? ¿No era sobre él y la carta robada? Carrados sonrió discretamente. Grandioso, ¿no? Respondió. Pero hay algo más que París puede aprender de Londres. Más a su manera, señor. A menudo, cuando me dejo caer para ver al director de una de sus principales casas o al jefe de un departamento gubernamental, nos enzarzamos en una entretenida discusión sobre este o aquel tema que puede estar en el tapete. Ah, señor, le digo, después de quizá media hora de conversación. Es muy amable de su parte y a veces lamento nuestros métodos insulares, pero no es así como se forman los grandes negocios. En casa, si visito a uno de nuestros príncipes de la industria, un director de ferrocarriles, un comerciante o el jefe de una de nuestras principales compañías de seguros, nada lo tentará ni por un momento a que se aparte del severo esquema de negocio en cuestión. Es usted demasiado complaciente. El más mínimo chisme se aprovecha de usted. Eso es muy cierto, admitió el director general, ocupando la silla giratoria de su escritorio y asumiendo una expresión seria y muy decidida. Yo lo llamo holgazanes. Ahora, señor Carlyle, ¿dónde estamos en este negocio? Recibí su carta de ayer. Naturalmente, nos gustaría recibir todos los detalles que pueda darnos. El gerente abrió un volumen de aspecto formidable con una inmensa exhibición de energía, aplanó bruscamente algunas páginas mecanografiadas que se habían atrevido a levantar la cabeza y levantó un dedo impresionante. Comenzamos aquí el 27 de enero. Ese día, Carfield, el joyero de Princess Street, ya sabe, que actuó como nuestro asesor de joyas, envió una propuesta de la honorable señora Straithwaite para asegurar un collar de perlas contra robo. Dice que ha tenido oportunidad de examinarlo y le pasó 5.000 libras. Ese negocio se lleva a cabo de la manera habitual. Se paga la prima y se contrata la póliza. Un par de meses después, Carfield tuvo un pequeño disgusto con nosotros y dimitió. Aceptamos la dimisión. No tenemos nada contra él, ¿entiende? Al mismo tiempo, entre los directores existe la impresión de que quizá ha sido un poco demasiado indulgente en sus tratos, un poco demasiado, digamos, expansivo en alguna de sus valoraciones y demasiado complaciente con sus propios clientes al recomendarnos negocios de base especulativa. Negocios que no nos interesan y que ahora sentimos que son ajenos a nuestras tradiciones como empresa. Sin embargo, el director general separó sus manos regordetas como si quisiera hacer añicos cualquier estructura de intenciones criminales que se supusiera que se estaba construyendo insidiosamente. Hasta ahí llega nuestra animadversión contra Carfield. No hay irregularidades y puede creerme que está todo bien con ese hombre. ¿Podría usted aceptar el hecho de que se le haya entregado un collar de 5.000 libras? Sugirió el señor Carlyle. Debería, asintió el gerente, con un fuerte asentimiento. Aún así, esto nos lleva al 3 de abril. Esta ruptura, por así decirlo, que se produce en nuestra rutina, nos pareció una buena oportunidad para asegurarnos en 1 o 2 puntos.
El señor Belitzer, usted conoce a Belitzer, por supuesto, sabe de él. Debería decir, fue designado como vice Carfields. Y escribimos a algunos de nuestros clientes pidiéndoles, como nuestras pólizas nos autorizan a hacer, como una cuestión de formalidad, que permitieran al señor Belitzer confirmar la evaluación de su predecesor. Lo envolvimos en papel plateado, por supuesto. Dijimos que certificaría el valor actual y sería una garantía que les ahorraría algunas formalidades en caso de una reclamación posterior, y así sucesivamente. Entre otras cosas, le escribimos al honorable señor Straywood a tal efecto, el 4 de abril. Aquí está su respuesta de 3 días después. Dice: lamento decepcionarlos, pero el collar acaba de ser enviado a su banco para su custodia, ya que estoy a punto de dejar la ciudad. Además, apenas veo que sea necesario en este caso, ya que el seguro fue tomado recientemente. ¿Está fechada el 7 de abril? Preguntó el señor Carlyle, ocupado con el lápiz y la libreta. El 7 de abril, repitió el director, observando esta escrupulosidad con una mirada de aprobación y luego volviéndose para observar con expresión interrogativa la actitud indiferente de su otro visitante. Eso nos puso en guardia, naturalmente. Escribimos a su regreso lamentando la necesidad y sugiriendo que unas líneas a sus banqueros, autorizándonos a mostrarnos el collar, resolvería el caso y le ahorrarían problemas personales. Intervalo de una semana, su respuesta, 16 de abril, jueves pasado. Las circunstancias han alterado sus planes y ha regresado a Londres antes de lo esperado. Su joya ha sido devuelta por el banco. Y dijimos, podemos enviar a nuestro hombre, el señor Carlyle, el sábado por la mañana, no más tarde de las 12, por favor. El director cerró el libro de actas. Con un movimiento de la mano despejó el escritorio para revelar información. Inclinándose hacia adelante en su silla, miró al señor Carlyle con una mirada pragmática. El sábado el señor Belitzer va a Luneburg Mansions y la honorable señora Straywood le muestra el collar. Lo examina cuidadosamente. Evalúa su valor asegurable hasta 5.250 libras y nos informa al respecto. Pero informa algo más, señor Carlyle. No es el collar que la señora había asegurado. ¿No es el collar?, repitió el señor Carlyle. No. A pesar del número de perlas y de una similitud general, hay ciertas diferencias técnicas, bien conocidas por los expertos, que hacen que el hecho sea indiscutible. La honorable señora Straywood ha sido culpable de tergiversación. Posiblemente no tenga intención fraudulenta. Estamos dispuestos a pagar para averiguarlo. Eso es asunto suyo. El señor Carlyle hizo una última anotación y guardó su libreta con un aire de decisión que no podía dejar de inspirar confianza. Mañana, dijo, quizá podamos informarle algo. Espero que así sea, concedió el director. Buenos días. Desde su posición cerca de la ventana, Carrados pareció darse cuenta de que la entrevista había terminado. Pero hasta ahora, comentó con indiferencia, con los ojos fijos en el gran hombre sentado en la silla, no nos ha dicho nada del robo. El director miró al orador sin decir nada por un momento y luego se volvió hacia el señor Carlyle. ¿Qué quiere decir?, preguntó. Pero por una vez el señor Carlyle perdió el control de sí mismo. Reconoció que de algún modo Carrados había cometido un error terrible, por el cual su reputación de presencia quedó arruinada para siempre en ese sector, y ante la catástrofe sus oídos comenzaron a exudar vergüenza. En el incómodo silencio, el propio Carrados pareció reconocer que algo no iba bien. «Parece que no tenemos los mismos objetivos», observó. «Deduje que la desaparición del collar sería la esencia de nuestra investigación». «¿He dicho una palabra sobre la desaparición?», preguntó el director, con una crudeza cargada de desprecio que no pretendió suavizar. «No parece haber comprendido los hechos simples del caso, señor Carrados. Realmente no creo... entre». Habían llamado a la puerta. En ese momento entró un empleado con un telegrama abierto. «El señor Longworth desea que vea esto de inmediato, señor». «Podemos irnos», susurró el señor Carlyle con cortés depresión a su colega. «Espere un minuto», dijo el gerente, que se había estado mordiendo la uña del pulgar sobre el telegrama.
No, usted no, le dijo al empleado que se demoraba. Usted está libre. Gran parte de la vergüenza que había preocupado al señor Carlyle un minuto antes parecía haberse infiltrado en el sistema del gerente. No entiendo esto, confesó torpemente. Es de Belitzer, telegrafía. Acabo de enterarme de un supuesto robo de perlas de Straithwaite. Recomiendo una investigación más estricta. El señor Carlyle de repente consideró necesario volverse hacia la pared y consultar un cuadro litográfico de gran colorido para disimular. El señor Carrados se quedó solo para recibir la mirada forzada del gerente. De todos modos, no nos cuenta nada sobre el robo, observó Carrados con tono sociable. No, admitió el director, respirando con cierta dificultad. No nos cuenta nada. Bueno, todavía tenemos la esperanza de poder informar algo mañana. Adiós. El señor Carlyle hizo un esfuerzo para enderezarse lo suficiente como para despedirse del director. Se detuvo varias veces en el pasillo para secarse los ojos. Max, impío farsante, dijo cuando estuvieron afuera. Lo sabías todo el tiempo. No, te dije que no sabía nada de eso, replicó Carrados con franqueza. Soy absolutamente sincero. Entonces todo lo que puedo decir es que veo que suceden muchas cosas en las que no creo. La respuesta de Carrados fue ofrecerle una moneda a un vendedor de periódicos que pasaba y entregarle la compra a su amigo que ya estaba en el auto. Hay una orden en el argot que dice «mantén los ojos bien abiertos». Como esto está fuera de mi alcance, suelo mantener los oídos bien abiertos. Te sorprendería saber lo poco que oyes, Luis, y lo mucho que te pierdes. En los últimos 5 minutos que he estado allí arriba, 3 repartidores de periódicos diferentes me han contado este suceso. Por Júpiter, no se han esperado mucho, exclamó el señor Carlyle refiriéndose con entusiasmo a los titulares. Sensación por el collar de perlas. Desaparece la joya de 5.000 libras de una dama de la sociedad. Las cosas se están moviendo. ¿Y ahora qué hacemos, Max? Son las 12:15, respondió Carrados, tocando con los dedos su reloj. Bien podemos almorzar teniendo en cuenta este nuevo giro. Parkinson habrá terminado de hacer las maletas. Puedo telefonearle para que venga a Merricks en caso de que lo necesite. Compra todos los periódicos, Luis, y cotejaremos los puntos. Los hechos indudables que sobrevinieron a la comparación fueron pocos y escasos, pues en cada caso un periodista concienzudo había retocado algunos detalles vagos o dudosos según sus propias ideas de probabilidad. Todos coincidieron en que el martes por la noche, hoy era jueves, la señorita Straithwaite había formado parte de un grupo que había ocupado un palco en el nuevo Metropolitan Opera House para presenciar la representación de la Puchela y que le habían robado un juego de perlas valorado en 5.000 libras, según cifras redondeadas. No hubo acuerdo. Una versión afirmaba que el robo había tenido lugar en el teatro. Otra afirmaba que en el último momento la dama había decidido no llevar el collar esa noche y que lo habían sustraído hábilmente del apartamento durante su ausencia. En una tercera versión se incluía una referencia ambigua a Marhams, los conocidos joyeros, y una conjetura de que su pérdida estaría ciertamente cubierta por el seguro. El señor Carlyle, que había estado seleccionando los puntos más destacados de las narraciones, arrojó el último periódico con un encogimiento de hombros impaciente. ¿Por qué en nombre del cielo los Markhams se meterían en esto?, preguntó. ¿Qué tienen que perder con esto, Max? ¿Qué piensas de esto? Está el segundo collar legítimo, el que vio Belitzer. Ese pertenece a alguien. Por Dios, es verdad, hace solo 5 días además. ¿Pero qué gana Nuestra Señora con que se la roben? Carrados miraba fijamente al vacío entre un momento ocasional de atención a su cigarrillo o café. A esta altura la señora probablemente esté deseando haberse librado de esto, respondió pensativamente. Una vez que has puesto a rodar esta clase de piedra y te has superado, sacudió la cabeza, se ha convertido en algo.
¿Es más intrincado de lo que esperabas?, sugirió Carlyle para darle a su amigo la oportunidad de retirarse. Carrados captó la intención y sonrió afectuosamente. «Mi querido Luis», dijo, «una quinta parte del misterio ya está resuelta». «¿Una quinta parte? ¿Cómo llegas a eso?» «Porque es la 1:25 y salimos a las 11:30». Hizo un gesto con la cabeza al camarero, que estaba de pie a 3 mesas de distancia, y pagó la cuenta. Luego, con perfecta gravedad, permitió que el señor Carlyle lo llevara del brazo a la calle, donde lo esperaba el coche con Parkinson ya allí para atenderlo. «¿Seguro que ya no puedo ser de utilidad?», preguntó Carlyle. Carrados había indicado previamente que después del almuerzo iría solo, pero como era en gran medida escéptico sobre el resultado, el profesional se sintió culpable por desertar. Carrados sonrió y sacudió la cabeza, luego se inclinó. «Ahora voy a la ópera, luego posiblemente hablaré un poco con Markham. Si tengo tiempo, debo encontrar a un hombre que conozca a los Strayways, y después de eso puedo buscar al inspector Vidal si está en el Yard. Eso es lo más lejos que puedo ver hasta que llegue a Lunenburg Mansions. Ven a visitarme el día 3 de todos modos». «Querido amigo», murmuró el señor Carlyle mientras el coche avanzaba lentamente entre el tráfico, «¿qué tiros maravillosos haces?». Mientras tanto, en Lunenburg Mansions, la señora Straithwaite había estado pasando un día nada agradable. Se había despertado con dolor de cabeza y con la sensación de que le esperaba algo desagradable. El hecho de que no llegara a ser un verdadero miedo se debía a la enorme importancia personal y a la increíble ignorancia que dominaba en el cerebro de mariposa de la joven belleza de la alta sociedad, ya que a pesar de sus 3 años de experiencia de vida matrimonial, Stephanie Straithwaite todavía tenía 22 años envidiables. Anticipando una visita temprana de una cuñada particularmente desagradable, se había quedado en la cama hasta después del almuerzo para poder negarse a sí misma con más convicción. 3 periodistas que le habían proporcionado la leve emoción de ser entrevistada la habían llamado y a su vez fueron rechazados con educadas palabras. La desagradable cuñada pospuso su visita hasta la tarde y durante más de 1 hora Stephanie sufrió agonías. Cuando la visitante se fue y la anfitriona mártir anunció su intención de volar de inmediato a la consoladora sociedad de su propio círculo de bridge, Straithwaite le había aconsejado con cierta significación que esperara un tiempo. La infeliz dama se dejó caer sobre un diván y preguntó si quería que se hiciera monja. Straithwaite simplemente se encogió de hombros y recordó un compromiso en el club. Evidentemente no había necesidad de que él se hiciera monje. Stephanie lo siguió por el pasillo discutiendo y protestando. Así fue como llegaron juntos a encontrarse con Carrados en la puerta. «He venido de Direct Insurance con la esperanza de poder ver a la señora Straithwaite», explicó cuando la puerta se abrió de repente antes de que él hubiera llamado. «Mi nombre es Carrados, Max Carrados». Hubo un momento de vacilación por todos lados. Entonces Stephanie leyó dificultades en las líneas de expresión de su marido y se irguió alegremente para la ocasión. «Oh sí, pase, señor Carrados», exclamó con gracia. «No somos del todo desconocidos, ¿sabe? Usted descubrió algo para la tía Pix. No recuerdo qué, pero ella estaba frenéticamente impresionada». «Lady Poggs», dijo Straithwaite, que se había hecho a un lado y observaba el desarrollo de la historia con ojos lentos y calculadores. «Pero digo, usted es ciego, ¿no?». La sonriente admisión de Carrados hizo que el impulsivo «Teddy» de la señora Straithwaite se suavizara. «Pero me las arreglo bien», añadió. «Dejé a mi hombre en el auto y encontré la puerta enseguida, ¿sabes?». Las referencias le recordaron a la pequeña mercenaria de ojos aterciopelados que el hombre que tenía delante tenía reputación de ser deseablemente rico y que sus gustos extraños no eran más que un pasatiempo excéntrico. La consideración la hizo decidir ser lo más amable posible mientras le guiaba hacia el salón. Teddy también había sido horrible más allá de las palabras y debía ser obligado a sufrir de la forma más fácil posible. «Teddy se va y yo iba a quedarme sola si usted no hubiera aparecido», explicó alegremente.
No fue muy cortés que viniera a verme solo por negocio, señor Carrados, pero si esas son sus únicas condiciones, debo aceptar. Straightway, sin embargo, no parecía tener la menor intención de irse. Había dejado su sombrero y su bastón en el vestíbulo y ahora arrojó sus guantes amarillos sobre una mesa y adoptó una posición negligente en el brazo de un sillón. La cuestión es, ¿dónde estamos parados?, comentó tentativamente. Esa es la actitud de la compañía de seguros, me imagino, respondió Carrados. No veo que la empresa tenga ninguna capacidad para intervenir en este asunto. No les hemos comunicado ninguna pérdida y hasta el momento no hemos presentado ningún reclamo. Eso debería ser suficiente. Supongo que actúan por inferencia general, explicó Carrados. Una sociedad de responsabilidad limitada no es sutil, señor Straightway. Esta sabe que usted ha asegurado un collar de perlas de 5.000 libras con ella, y cuando se hace de conocimiento público que le han robado uno que responde a esa descripción, llegan a la conclusión de que son una y la misma. Pero no lo son, qué mala suerte, explicó la anfitriona. Este era un collar que le pedí a Markham que me enviara para ver si lo conservaba. ¿El que vio Belitzer el sábado pasado? Sí, admitió la señora Straightway con toda sencillez. Straightway miró fijamente a Carrados y luego volvió los ojos con perezosa indiferencia hacia su esposa. «Mi querida Stephanie, ¿en qué estás pensando?», dijo arrastrando las palabras. «Por supuesto, esas no podían ser las perlas de Markham. Al no saber que eres demasiado inteligente para hacer semejante tontería, el señor Carrados empezará a pensar que tenías intenciones fraudulentas contra su empresa». Tanto si el tono tenía la intención de exasperar como si simplemente cayera en el terreno fértil, Stephanie le lanzó una mirada de odio. «No me importa», exclamó temerariamente. «No tengo la menor objeción a que el señor Carrados sepa exactamente cómo sucedió». Carrados lanzó una palabra instintiva de advertencia e incluso levantó una mano para detenerla, pero la dama estaba demasiado emocionada, demasiado locuaz como para que se la negara. «En realidad no importa en lo más mínimo, señor Carrados, porque no se consiguió nada de esto», explicó. «Nunca hubo perlas reales para asegurar. No habría hecho ninguna diferencia para la compañía, porque desde el principio no consideré esto como un seguro común. Iba a ser un préstamo». «¿Un préstamo?», repitió Carrados. «Sí, dentro de unos años recibiré montones y montones de dinero según el testamento de Primprim. Entonces devolveré todo lo que me hayan adelantado». «Pero ¿no habría sido mejor, más sencillo, haber pedido prestado únicamente por anticipado?». «Lo hemos hecho», explicó la señora con entusiasmo. «Hemos pedido prestado a todo tipo de personas, y tanto Teddy como yo hemos firmado montones y montones de papeles, hasta que ahora nadie nos presta más». El asunto era demasiado trágicamente grotesco para que se riera de él. Carrados miró a uno y a otro, y de oído y con percepciones aún más precisas los concentró en su mente. La delicada belleza de cabellos plumosos, con el corazón de un gato y la responsabilidad de un gatito, con los ojos y la boca ya endurecidos por la tensión de su vida frenética, y al otro lado de la habitación su elegante consorte, cuya pose desgarbada y actitud indiferente hacia la situación que Carrados aún no había categorizado. La voz seca de Straightway, con su habitual arrastramiento, irrumpió en su reflejo. «No creo ni por un momento que sepas o te importe lo que esto significa, querida niña, pero procederé a ilustrarte. Significa la extrema probabilidad de que, a menos que puedas persuadir al señor Carrados de que se calle, tú, y sin prejuicios, yo también, recibiremos 2 años de cárcel. Y sin embargo, con inconsciente pero consumado arte, me parece que tal vez hayas logrado el objetivo, porque a menos que me equivoque, el señor Carrados se encontrará incapaz de aprovecharse de tu inocente confianza, mientras que de otra manera habría averiguado fácilmente todo lo que quería». «Eso es una tontería total, Teddy», exclamó Stephanie con petulante indignación. Se volvió hacia Carrados con la seguridad de encontrar comprensión. «Conocemos muy bien al juez Enderley,
y si hubiera alguna molestia no tendría la menor dificultad en lograr que llevara el caso en privado y en explicarle todo. Pero ¿por qué debería verla? ¿Por qué en realidad? Una brillante idea nueva se apoderó de ella. ¿Conoce usted íntimamente a alguna de esas personas de los seguros, señor Carrados? El director general y yo tenemos una relación que casi justifica que nos dirijamos el uno al otro como tontos, admitió Carrados. Ya ves, Teddy, no tenías por qué estar de mal humor. El señor Carrados lo arreglará todo. Déjeme que le cuente exactamente cómo lo había organizado. Me atrevo a decir que sabe que las compañías de seguro están encantadas de pagar las pérdidas. Les da publicidad. Freddy Tantroy me lo dijo, y su padre es director de cientos de compañías. Solo que por supuesto debe hacerse con bastante regularidad. Bien, durante meses y meses los dos habíamos estado terriblemente en apuros, y por desgracia todos los demás, al menos todos nuestros amigos, parecían igual de fríos. Yo estaba devanándome los sesos buscando una idea cuando recordé el regalo de bodas de papá. Era un collar de perlas que me envió desde Viena, solo un mes antes de morir. No era real, por supuesto, porque el pobre papá siempre estaba al borde del abismo, pero era una imitación muy buena y de un gusto perfecto. De lo contrario, estoy segura de que papá hubiera preferido enviarme un limpiaplumas de plata, porque aunque tenía que vivir en el extranjero por lo que decía la gente, su gusto era sencillamente exquisito y era muy romántico en sus ideas. ¿Qué dices, Teddy? Nada, era solo mi garganta haciendo tic-tac. Usaba las perlas a menudo y millones de personas las habían visto. Por supuesto, nuestra propia gente sabía de ellas, pero otros daban por sentado que eran genuinas para que yo las usara. Teddy le dirá que estaba casi balbuceando en delirio. Las cosas se estaban volviendo tan espantosas cuando se me ocurrió una idea. Tu tía es prima de Teddy, pero una persona bastante mayor. Tiene un cofre lleno de joyas que nunca usa y sabía que había un collar muy parecido al mío entre ellas. Ella se iba casi de inmediato a África para cazar, así que literalmente volé a las tierras salvajes de Surrey y le rogué de rodillas que me prestara sus piedras para el baile de Leicester House. Cuando regresé con ellas, pisoteé el broche y se la llevé de inmediato a Carfield, en Princess Street. Le dije que era solo pasta, pero pensé que eran bastante buenas y las quería para el día siguiente. Y por supuesto las miró y luego volvió a mirarlas y luego me preguntó si estaba segura de que eran imitaciones y yo le dije, bueno, nunca lo habíamos pensado dos veces porque el pobre papá siempre fue bastante crónico, solo que sin duda, de vez en cuando tenía rachas fabulosas en las mesas y finalmente, como un gran búho, Carfield dijo. Me alegro de poder felicitarla, señora. Sin duda son perlas de Bombay de muy buena calidad. Sin duda valen 5.000 libras. A partir de este punto, la narración de la señora Straywaite siguió su curso jergal y obvio. El seguro se efectuó con el estricto entendimiento de la señora de que se trataba simplemente de una nueva forma de préstamo, y después de convencerla con la autoridad de Freddy Tantroy de que el directo y el intermedio podían soportar una pérdida temporal de 5.000 libras, las perlas genuinas fueron devueltas a la prima en las tierras salvajes de Surrey y Stephanie continuó usando la falsificación. Se permitió un intervalo de tiempo decente y la trama estaba a punto de madurar cuando la solicitud de la compañía de un escrutinio cayó como un rayo. Con muchas y conmovedoras súplicas al señor Carrados para que describiera su frenética distracción con pequeños gestos apropiados de agonía y desesperación, Stephanie describió su absoluta postración, su posterior y desenfrenada búsqueda a través de los depósitos de joyas de Londres para encontrar un sustituto. Pasado el peligro, se hizo cada vez más necesario actuar sin demora, no solo para anticiparse a una posible curiosidad adicional por parte del seguro, sino para asegurar los medios con los que hacer frente a una inminente obligación que pesaba sobre ellos de un hombre inflexible y obstinado. La noche del martes anterior sería el momento. La ópera, durante la representación de la Puchela, el lugar. Straywaite, que no estaba interesado en esa forma de drama, no debía estar presente, pero con un bigote postizo y algunos otros detalles que su experiencia como actor aficionado le permitían alcanzar fácilmente, debía ocupar un puesto al final de la fila en algún lugar debajo del palco de su esposa.
A una señal acordada, Stephanie abriría de golpe el cierre del collar y al inclinarse hacia adelante, el adorno se le resbalaría del cuello y desaparecía en la arena que había debajo. Straightway, el único preparado para lo que sucediera, no tendría dificultad en asegurarlo. Levantaría la vista rápidamente como para identificar el palco y con las joyas en la mano caminaría deliberadamente hacia el pasillo. Antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, ya habría abandonado el edificio. Carrados apartó la mirada de la mujer y la dirigió al hombre. ¿Le ha parecido interesante este plan, señora Straithwaite? Bueno, verá, Stephanie es tan increíblemente inteligente que di por sentado que todo saldría bien. Y 3 días antes, Belitzer ya había denunciado que se habían utilizado 2 collares. Sí, admitió Straithwaite, con un aire de sinceridad renuente. Tenía la sospecha de que el ingenio innato de Stephanie se había apagado en ese caso. Ya sabes, querida Stephanie, parece que hay una diferencia entre las perlas de Bombay y las de California. El miserable, exclamó la muchacha, rechinando los dientes vengativamente, y le dimos champán. Pero no pasó nada, así que no importa, apuntó Straithwaite. Excepto que ahora las perlas de Markham han desaparecido y están insinuando todo tipo de cosas diabólicas, le recordó con ira. Es cierto, confesó él. Eso es a modo de continuación, señor Carrados. Intentaré explicar esa parte del incidente porque aún así Stephanie parece incapaz de hacerme justicia. Se desprendió del brazo del sillón y avanzó lentamente por la habitación hasta otro sillón, donde adoptó exactamente la misma postura. La noche fatal me dirigí al teatro un poco tarde para poder sentarme sin que nadie me viera. Después de haberme acostumbrado a todo, alcé la vista de vez en cuando hasta que vi la mirada de Stephanie, por lo que supe que estaba allí y deduje que todo iba bastante bien. Enseguida cayó el primer telón y de pie frente al palco de Stephanie giré la cadena de mi reloj hasta que estuve seguro de que me había visto. Luego Stephanie se abanicaría 3 veces con su programa. Ambas, como verán, operaciones perfectamente inocentes y sin embargo transmitían mutuamente la insinuación de que todo estaba bien. Idea de Stephanie, por supuesto. Después de eso volvería a mi asiento y Stephanie haría su parte en la primera oportunidad del segundo acto. Sin embargo, nunca llegamos a eso. Hacia el final del primer acto, algo blanco y silencioso se deslizó y cayó a mis pies. Por un momento pensé que eran las perlas que se habían desviado. Entonces vi que era un guante de dama. La intuición me susurró que era de Stephanie antes de que lo tocara. Lo recogí y salí en silencio. Entre los dedos había un trozo de papel, la esquina arrancada de un programa. En él había unas palabras escritas a lápiz que decían lo siguiente. Algo completamente inesperado. No puedo hacer nada esta noche. Vuelvo inmediatamente y espera. Puede que vuelva pronto. Estoy terriblemente preocupada. S. Y conservó el papel, por supuesto. Sí, está en mi escritorio en la habitación de al lado. ¿Quiere verlo? Por favor. Straithwaite salió de la habitación y Stephanie adoptó una encantadora actitud de súplica. Señor Carrado, no lo devolverá, ¿no? En realidad no importaría, solo que parece que he firmado algo y ahora Markham amenaza con iniciar una acción legal contra nosotros por negligencia culpable al dejarlos en un piso vacío. Verá, explicó Straithwaite, volviendo a tiempo para captar el sentido de las palabras de su esposa. Salvo a un amigo personal como usted, es completamente imposible presentar estas pistas. La primera por sí sola daría lugar a investigaciones embarazosas. La otra está más allá de toda explicación. En consecuencia, me he visto obligado a inventar un robo imaginario en nuestra ausencia y a dejar el estuche del collar entre los rododendros del jardín de atrás para que lo encontrara la policía. Cada vez se complicaron más, comentó Carrados. Sí, Stephanie y yo estamos descubriendo eso. ¿No es así, querida? Sin embargo, aquí está la primera nota, también el guante. Por supuesto, volví inmediatamente. Era la estrategia de Stephanie y yo estaba bajo sus órdenes. En algo menos de media hora oí que un coche se detenía afuera, entonces sonó la campana.
Creo que he dicho que estaba solo. Fui a la puerta y encontré a un hombre que podría haber sido cualquier cosa ahí de pie. Se limitó a decir «el señor Straightway» y al verme asentir me entregó la carta. La abrí en el pasillo y la leí. Luego entré a mi habitación y la leí de nuevo. Es esta. Querido T, es absolutamente espantoso. Simplemente debemos posponer esta noche. Te lo explicaré más tarde. Ahora, ¿qué piensas? Belitzer está aquí en la platea y el joven Cade le ha pedido que se una a nosotros en la cena en el Savoy. Parece que la criatura es algo y supongo que los D quieren pedirle prestado. No puedo salir de esto y estoy literalmente temblando. ¿No lo ves? ¿Va a haber algo? Envíame el collar M de inmediato y me cambiaré de alguna manera antes de la cena. Estoy garabateando esto en la oscuridad. Hice que el hombre de Willoughby lo tomara. No, no falles, ese. Es ridículo, absurdo, espetó Stephanie. Nunca escribí ni una palabra de eso, ni del otro. Allí estaba yo sentada toda la noche y Teddy, oh, es enloquecedor. Me lo llevé a mi habitación y lo miré bien. Continuó el sereno señor Straightway. Aunque tuviera alguna razón para dudar, la evidencia era convincente. Pero ¿cómo podía dudar? Se leía como una continuación del mensaje anterior. La letra era razonablemente parecida a la de Stephanie, dadas las circunstancias. El sobre, obviamente, había sido obtenido de la taquilla del teatro y el papel en sí era una hoja del programa. Una esquina estaba arrancada. Le puse el trozo anterior y encajaron perfectamente. El caballero se encogió de hombros y estiró las piernas con deliberación y cruzó la habitación para mirar por la ventana. Los hice formar un pequeño y ordenado paquete y se lo entregué, concluyó. Carrados dejó los 2 trozos de papel que había estado examinando minuciosamente con la yema de los dedos y sosteniendo todavía el guante se dirigió a su pequeño auditorio. El primer punto y el más obvio es que quien quiera que llevó a cabo el plan tenía más que un vago conocimiento de sus asuntos, no solo en general, sino también en relación con este, préstamo, señor Straightway. Justo en eso he insistido, convino Straightway. ¿Oyes eso, Stephanie? ¿Pero quién? Suplicó Stephanie con entonación cansada. Absolutamente nadie en el ancho del mundo, ni un alma. Así que uno es propenso a pensar a la ligera. Pero vayamos más allá y limitémonos a dar cuenta de quiénes están en condiciones de disponer de información. Están los funcionarios de la compañía de seguros que sospechan algo. Está Belitzer, que quizás sepa un poco más. Está la señora Surrey, a la que le pidieron prestadas las perlas. Un tal señor Tentroy, a quien parece que se le ha consultado. Y por último, sus propios sirvientes. Todas estas personas tienen amigos subordinados u observadores. Supongamos que el empleado de confianza del señor Belitzer resulta ser el amor de su doncella. Seguirían sabiendo muy poco. El arco de un círculo puede ser muy pequeño, pero dado esto, es posible construir la figura completa. Ahora bien, su sirviente, señora Straightway, no estamos acusando a nadie, por supuesto. Está la cocinera, Mullins. El martes por la mañana presentó una alarmante gripe y aunque fue terriblemente inconveniente, la envié a casa sin demora. La gripe me horroriza. Luego está Fraser. La doncella me peina. En realidad no tengo una doncella, ¿sabe? Peter, apuntó Straightway. Ah, sí, Beta. Es una chica de servicio y ayuda en la cocina. No tengo dudas de que sea capaz de cualquier villanía. ¿Y todos estaban fuera el martes por la noche? Sí, Mullins se fue a casa. Beta se fue temprano porque no había cena y le dije a Fraser que se tomara la noche después de que me hubiera vestido para que Teddy pudiera maquillarse y salir sin ser visto. Carrado se volvió hacia su otro testigo. ¿Los papeles y el guante han estado con usted desde entonces? Sí, en mi escritorio. ¿Cerrado con llave? Sí. ¿Y ese guante, señor Straightway? ¿No hay duda de que es suyo? Supongo que no, respondió. Nunca lo pensé. Sé que cuando salí del teatro uno había desaparecido y Teddy lo tenía aquí. ¿Esa fue la primera vez que lo echó de menos? Sí. Pero podría haber desaparecido antes por la noche. ¿Se extravió, se perdió o lo robaron?
Recuerdo quitármelos en el palco. Me senté en la esquina más alejada del escenario, la primera fila, por supuesto, y los coloqué en el soporte, donde cualquiera en el palco de al lado podía sacarlos sin mucha dificultad en un momento favorable. Es muy probable, pero no vimos a nadie en el palco de al lado. Tengo la sensación de que vi a alguien que se quedaba atrás, dijo Straithwaite. Gracias, dijo Carrados, volviéndose hacia él casi con gratitud. Eso es lo más importante, que crea que vio a alguien que se quedaba atrás. Ahora el otro guante, señora Straithwaite. ¿Qué pasó con él? Un guante solo no es muy bueno, ¿verdad? Dijo Stephanie. Sin duda lo usé al regresar, pero lo tiré en algún lugar por aquí. Probablemente todavía ande por ahí. Estamos en un lío frenético y no se hace nada. El segundo guante fue encontrado en el suelo, en un rincón. Carrados lo cogió y lo colocó junto al otro. Observo que utiliza usted un perfume muy suave y característico, señora Straithwaite, observó. Sí, es bastante dulce, ¿no? No sé el nombre porque está en ruso. Un amigo de la embajada me envió unas botellas de Petersburgo. Pero el martes lo complementó con algo más fuerte. Continuó llevándose el guante una y otra vez a la cara. Oh, eucaliptus más bien, admitió ella. Simplemente empapé mi pañuelo con él. ¿Tiene otros guantes del mismo modelo? ¿Los tengo? Ahora déjeme pensar. ¿Me los diste, Teddy? No, respondió Straithwaite desde el otro extremo de la habitación. Se había acostado junto a la ventana y su actitud lo apartó de la discusión. ¿No lo hizo Whitstable?, añadió brevemente. Por supuesto. Entonces hay 3 pares, señor Carrados. ¿Por qué nunca dejé que Bimby perdiera más que eso a la vez, pobre muchacho? Creo que estás un poco cansada, Stephanie, advirtió su marido. La atención de Carrados pareció saltar hacia la voz. Luego se volvió cortésmente hacia su anfitriona. Comprendo que haya pasado por un momento difícil últimamente, señora Straithwaite, dijo. Cada momento he estado esperando dejarle salir del estrado de testigos. Quizá mañana, comentó Straithwaite, volviendo a cruzar la habitación. Imposible. Me voy de la ciudad esta noche, respondió Carrados con firmeza. Tiene 3 pares de estos guantes, señora Straithwaite. Aquí tiene uno. Los otros 2... Un par aún no me lo he puesto. El otro, Dios mío, no ha salido desde el martes. Supongo que está en mi guantera. Tengo que verlo, por favor. Straithwaite abrió la boca, pero cuando su esposa se puso de pie obedientemente para hacer lo que le pedían, se dio la vuelta bruscamente, sin pronunciar palabra. Son estos, dijo ella regresando. El señor Carrados y yo terminaremos nuestra investigación en mi habitación, interrumpió Straithwaite con tranquila asertividad. Te aconsejo que te acuestes durante media hora, Stephanie, si no quieres estar hecho un manojo de nervios mañana. Debe permitir que el aquí presente respalde ese buen consejo, señora Straithwaite, añadió Carrados. Había estado examinando el segundo par de guantes mientras hablaban y ahora se los devolvió. Sin duda son del mismo juego, admitió con interés extinguido. Y así se acaba nuestra pista. Espero que no le importe, se disculpó Straithwaite mientras acompañaba a su invitado a su salón de fumar. Stephanie, confesó, volviéndose más cordial al ver que 2 puertas lo separaban de la dama, es una criatura nerviosa e indiscreta. Olvídelo, esta noche no dormirá, mañana sufrirá. Carrados adivinó la sonrisa. Yo también. Al contrario, acepte mis disculpas, dijo el visitante. Además, continuó, no tengo nada más que hacer aquí, supongo. Es un misterio, admitió Straithwaite, con cortés asentimiento. ¿Acepta un cigarrillo? Gracias. ¿Puede ver si mi auto está abajo? Intercambiaron cigarrillos y se pararon junto a la ventana para encenderlos. Hay un punto, por cierto, que puede tener alguna importancia. Carrados había comenzado a cruzar de nuevo la habitación y se detuvo para recoger los 2 mensajes ficticios. Habrá notado que esta es la hoja exterior de un programa. No es la más adecuada para el propósito. La primera hoja interior es más cómoda para escribir, pero allí aparece la fecha. ¿Ve la diferencia? El programa se obtuvo antes de... Tal vez, bueno... Carrados se había interrumpido bruscamente y estaba escuchando. ¿Oyes a alguien subiendo la escalera? ¿Es la escalera general?
Señor Straithwaite, no sé hasta dónde ha llegado esto en otros sectores. Es posible que solo tengamos unos segundos antes de que nos interrumpa. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que el hombre que está ahora en las escaleras es un policía o ha llevado el uniforme. Si se detiene en su puerta... Los pasos pesados cesaron. Luego se oyó el golpe autoritario. «Espere», murmuró Carrados, colocando su mano de manera impresionante sobre el brazo tembloroso de Straithwaite. «Puede que reconozca la voz». Oyeron al sirviente pasar por el pasillo y la puerta se abrió. Luego oyeron el murmullo de una pregunta áspera. «Inspector Bedell de Scotland Yard». El sirviente volvió a pasar por la puerta de camino al salón. «No sirve de nada ocultarle, señor Straithwaite, que ya no puede estar en libertad. Pero yo sí lo estoy. ¿Hay algo que desee que se haga?» No hubo tiempo para deliberar. Straithwaite se encontraba, en efecto, entre las pocas envidiables alternativas del conocido proverbio. Pero, para ser justos, su voz apenas había perdido un ápice de su habitual sangre fría. «Gracias», respondió sacando de su bolso un pequeño paquete con sello y dirección. «Puede dejarlo en algún buzón oscuro si lo desea». «¿El collar de Markham?» «Exactamente. Iba a enviarlo al correo cuando usted llegó». «Estoy seguro de que lo estaba haciendo. Y si pudiera disponer de 5 minutos más, si estoy aquí...» Carrados deslizó su pitillera debajo de unos papeles que había sobre el escritorio. «Pasaré a recogerlo», asintió. «Digamos que a eso de las 8:30». «Sigo en libertad, señor Carrados, aunque después de reflexionar sobre la estudiada formalidad de la tarea del inspector aquí, imagino que no le sorprenderá en absoluto». «He adquirido la costumbre», admitió Carrados, «de no sorprenderme nunca. Sin embargo, quiero parecerle un poco diferente. ¿Me considera, señor Carrados, un granuja descubierto o un idiota arrepentido? Otra regla excelente es no sacar nunca conclusiones de las incertidumbres». Straithwaite hizo un gesto de leve impaciencia. «Solo me da 10 minutos. Si tengo que exponerle mi caso, señor Carrados, no podemos pelearnos con frases. Hoy ha tenido una oportunidad excepcional de conocer nuestro modo de vida. No dudo de que habrá resumido nuestra deuda perpetua y el crédito fácil que nos procura nuestra relación, las ambiciones sociales de Stephanie y su costosa popularidad, su incapacidad absolutamente extravagante para ver otra existencia posible, y mi tácita aquiescencia. Sé que habrá medido correctamente su temperamento irresponsable y neurótico, y que habrá juzgado el resultado de ello en conflicto con el mío. Lo que posiblemente se le haya escapado, porque en sociedad hay que disimular esas cosas, es que todavía amo a mi esposa. Cuando no te atreves a confiar en la solidez de tus riendas, no intentes detener a un caballo desbocado. Durante 3 años he tratado de guiar a Stephanie por los recodos más difíciles con la menor restricción visible posible. Cuando discrepamos sobre cualquier proyecto en el que ella ha puesto su corazón, Stephanie tiene un argumento de peso. Que ya no la amas. Bueno, tal vez, pero expresado con más fuerza. Ella se precipita hacia lo alto del edificio. Hay 6 pisos, señor Carrados, y estamos en el segundo. Y trepando por la barandilla anuncia su intención de arrojarse al sótano. Hasta ahora la he seguido y la he arrastrado de nuevo. Un día me quedaré donde estoy y dejaré que ella haga lo que quiera. Espero que no, dijo Carrados con gravedad. Oh, no se preocupe. Entonces volverá a subir ella sola. Pero marcará una época. Fue con esa amenaza que obtuvo mi aquiescencia en este plan. Eso y la certeza de que de lo contrario seguiría adelante sin mí. Pero no tenía intención de permitir que ella misma, por no hablar de nosotros dos, terminara tras los barrotes de una prisión si podía evitarlo. Y sobre todo deseaba curarla de su fatua ilusión de que es inteligente, en el sentido de que no tiene nada que ver con eso. Espero que entonces deje de ser tan tonta. Fallarle en esta ocasión fue simplemente posponer el intento. Concebí la idea de aparentar que cooperaba y al mismo tiempo involucrarnos en lo que parecía ser un albi contra fraude. La idea de la pérdida real tal vez tenga un buen efecto.
La publicidad seguramente le impedirá atreverse a un segundo robo. Una historia sórdida, señor Carrados, concluyó. No olvide su pitillera. El paternal movimiento de cabeza de Carrados sobre el relato fue neutralizado por su sonrisa benévola. Sí, dijo. Creo que podemos clasificarlo, señor Straithwaite. Un punto. El guante. Eso fue una idea de último momento. Yo había organizado toda la historia y la primera nota me la iba a traer un asistente. Luego de camino, en el bolsillo de mi abrigo, descubrí un par de guantes de Stephanie que ella me había pedido que le llevara el día anterior. La sugerencia se me ocurrió. Cuanto más convincente sería si pudiera hacer que pareciera que dejaba caer el escrito de esa manera. Como dijo, el siguiente palco estaba vacío. Simplemente tomé posesión de él durante unos minutos y con calma le quité uno de sus guantes. Y eso me recuerda que por supuesto no había nada dentro, pero su interés en ellos me puso bastante nervioso. Carrados se rió a carcajadas. Luego se levantó y le tendió la mano. Buenas noches, señor Straithwaite, dijo con verdadera amabilidad. Déjeme darle el consejo del cuáquero. No intente otra conspiración, pero si lo hace, no presente un par de guantes, de los cuales uno todavía sugiere olor y el otro se identifica con eucalipto. Oh, dijo Straithwaite, así es, pero a toda costa suprima un segundo par que tenga la misma peculiaridad. Piense en lo que debe significar. Adiós. 12 minutos después llamaron al señor Carlyle al teléfono. Son las 8:55 y estoy en Charing Cross, dijo una voz que él conocía. Si quieres un poco de color local, busca una excusa para estar con Markham cuando llegue el primer correo mañana. Siguieron algunas palabras más y una afectuosa despedida. Un momento, querido Max, un momento. ¿Entendí que me enviarás el informe del caso desde Dover? No, Luis, respondió Carrados con enigmática precisión. Solo dije que te enviaré un informe del caso desde Dover.